Buenas noches, hermanos. Qué bueno es estar nuevamente juntos a través de la señal de nuestro canal de la ICC. Verdad que es un miércoles precioso, aún en medio de la situación, pero yo tengo una especial recordación por el ministerio de la reunión de parejas de todos los años. Hace 22 años que conocí al Señor en una reunión como esta, y eso la verdad que me ha marcado mucho. Y yo nunca he dejado de asistir, salvo esporádicas veces que he viajado o algunas situaciones que no me ha permitido estar, pero en verdad es una linda reunión porque ha sido de mucha bendición. Y particularmente hoy día, yo no me imaginé cómo me tocó predicar, no estaba en el rol, pero recibí una indicación de poder compartir. Y la verdad hay un propósito en todo esto, ¿no? Ayer yo viví una experiencia tan linda, se casó mi hijo en Santiago de Chile. La verdad que, como dice la palabra, que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son tan altos que nosotros nunca los vamos a alcanzar. Nosotros habíamos hecho un plan en la familia de poder estar en Santiago para participar en el matrimonio de mi hijo, que iba a ser el 9 de mayo. Y el sábado que pasó. Entonces, por razones que usted sea, bueno, es obvio, se canceló todo el plan de viaje, todos los pasajes, las reservas, por lo que estamos viviendo. Y mi hijo me dijo: papá, no retrocedí los planes, de todas maneras me caso, solamente que ahora por razones coyunturales va a ser un matrimonio sencillo en la municipalidad, en la comuna de Vitacura, en Santiago de Chile. Y la verdad que ayer nos gozamos en la mañana, porque hay una hora de diferencia con Santiago, y fue lindo. La verdad que dice la palabra, cuando un miembro se goza, todos nos gozamos, ¿no? También cuando un miembro también se entristece, todos nos entristecemos. Pero la verdad, yo quiero compartir ese gozo. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad gozosos en todo tiempo. Aún en medio de esta circunstancia, amados hermanos, me invade una felicidad, una alegría de ver a mi hijo casado. Es un anhelo en nuestro corazón, y el Señor como soberanamente ha hecho todo, movió todo, pero se casó. Y esa alegría lo comparto con ustedes porque amo mucho a ustedes. Y no sé, creo que el Señor sabe perfectamente los propósitos, y de ahí que esta palabra le puse por título, el matrimonio cristianos en el COVID-19. Yo sé que todos estamos viviendo de una forma muy particular. Yo creo que después que pasa todo esto, va a haber una fila de testimonios en el cual cada uno va a poder contar cómo pasó todos estos. Ya casi nos vamos por el 58 día, creo, de encierro. Y la verdad, particularmente yo he pedido la titularidad en el lavado de platos en la casa, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes también, los varones particularmente ahora, saben al detalle cómo es la vida matrimonial en la casa. Hace muchos años que no lo habíamos practicado, pero Dios ha permitido que esto pase para hacer una especialización, una maestría en la vida matrimonial cristiana. Entonces, de ahí fue que el Señor puso en mi corazón este deseo de compartir acerca del matrimonio, ¿no? El matrimonio cristiano en los tiempos que estamos viviendo. Y la verdad, yo he compartido muchos matrimonios, he presidido la administración en la homilía de muchos matrimonios acá de la congregación. Y cuánto me hubiera gustado participar en el matrimonio de mi hijo, pero no ha sido posible. Pero hice una oración, se lo entregué al Señor desde la madrugada de ayer, y me he gozado, la verdad, grandemente, y esa alegría la comparto con ustedes. Bien, gracias por permitirme compartir ese gozo con ustedes. Ahora vamos a enfocarnos acerca de esta recordación, porque en verdad esto es una palabra que todo el mundo conoce, porque todos los matrimonios los conocemos, pero siempre no está de más que una vez más el Señor nos lo recuerde. Que el matrimonio, en verdad, es un pacto hecho con Dios. El matrimonio es un pacto sagrado, amados hermanos, instituido en el principio, desde la creación, desde Génesis, y se realiza ante Dios y la nube de testigos de los hombres, ¿no? Participando primero la familia, los amigos, los invitados. Ustedes saben que una boda es una boda, la verdad que es una fiesta muy linda, es una fiesta en la cual nos gozamos todos.
una característica que tiene es prácticamente indisoluble, no tiene caducidad, o sea, no tiene fin, es eterno, es de bendición, y prácticamente Dios bendice a las parejas que lo obedecen, que se someten a su voluntad bajo el vínculo del matrimonio consagrado, y el Señor cuida de esos matrimonios, de nuestros matrimonios en realidad. Este pacto expresa un compromiso mutuo de amor, fidelidad, integridad, búsqueda continua del rostro de Dios, muerte a una vida independiente. Nunca más el hombre y la mujer serán dos, sino se hacen uno solo. Por lo tanto, prácticamente la independencia queda a un lado y ellos, a partir del momento de la consagración de su matrimonio, prácticamente vienen a ser uno. O sea, prácticamente la autonomía que se tenía antes prácticamente desaparece, ¿no? Es una consagración porque es un voto que lo hacemos primero delante de Dios, ¿no? Y los pactos correspondientes que le decimos mutuamente tanto el varón como la mujer. Entonces, todos también sabemos, amados hermanos, ahora que estamos viviendo estos tiempos muy, muy difíciles, que nadie es ajeno, que las sociedades están formadas por un conjunto de familias. Y ese conjunto de familias están basadas en matrimonios. Una sociedad se mide, se puede decir, su poderío acerca de sus valores, sus responsabilidades, cuando tiene matrimonios fuertes. Por eso que todos sabemos, nuestro padre Abraham fue tomado de una tierra tan lejana donde se practicaba la idolatría, se practicaban muchas cosas que no eran agradables a Dios, y fue tomado de ese lugar para ser prácticamente la cabeza de toda la familia en la tierra. Y él en la Biblia nos da muchos ejemplos a través de su vida, de su testimonio, cómo es que verdaderamente él, una simple pareja, fue prácticamente llamada para ser la columna de las familias en el resto del mundo. Por eso decimos que las naciones están conformadas por un conjunto de familias. Entonces, el propósito básico es tener bases sólidas en cuanto a la moral y una base ética, ¿no?, cristiana verdadera. El pacto matrimonial establece para el hombre y la mujer algunas características y funciones específicas que permiten una vida conyugal armoniosa, llena de vida, amor y perdón. Acá he podido sacar 4 características importantes de un matrimonio cristiano. La primera, el matrimonio crea en los cónyuges, en la pareja, una vida dependiente, el uno del otro. Como decía hace un momento, nuestra vida independiente terminó y viene a ser prácticamente una comunión entre dos personas, ¿no? Se acaba así la independencia y forman ambos una sola carne. Tienen un mismo sentir y una vivencia del uno para el otro, y esto es particularmente muy lindo en nosotros porque lo hacemos esa vivencia en torno a Cristo Jesús, nuestro Salvador, el quien compró, en el cual nuestra vida prácticamente dio un giro importante cuando lo llegamos a conocer, y en verdad, amados hermanos, que hoy día podemos ver esa diferencia entre matrimonios con Dios y matrimonio sin Dios. También otra característica muy importante, los planes y objetivos ya son mutuos en la pareja, bajo una misma dirección, y sobre todo guiados por su Santo Espíritu, sometidos a Dios y a sus mandamientos. Él nos ha dejado, amados hermanos, ese libro precioso que es la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde están escritos todas las instrucciones para tener un matrimonio victorioso. El que prácticamente desecha esas enseñanzas, esas instrucciones, lo digo con mucho dolor, es que acarrea muchos problemas en el futuro. Y estamos precedidos ahora, amados hermanos, de la brillante prédica de nuestra amada pastora, del domingo que pasó por el Día de las Madres, ¿verdad? El compromiso que tiene un matrimonio cristiano de criar hijos piadosos, ¿no? Hijos que, verdad, a la postre van a dar testimonio cómo funcionó un verdadero matrimonio cristiano. Ellos van a ser testigos de cómo fueron criados, como dijo la palabra, y es un énfasis en ese proverbio que todo el mundo conoce, el 22:6, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se van a apartar. Yo particularmente, amados hermanos, no es por vanagloria ni nada por el estilo, esta es una verdad absoluta en mi vida, aun cuando nosotros no hay matrimonio perfecto ni hijos perfectos,
pero como dijo la pastora, se puso de ejemplos el domingo, grandes varones en el mundo, particularmente en Estados Unidos, han sido criados por madres piadosas y al final de cuentas hemos tenido, se tiene una vida prácticamente que refleja esa forma de crianza. Entonces, con esto quiero decir que no debemos jamás olvidar que nosotros pertenecemos a esa familia de creyentes en el cual tenemos en común denominador a nuestro Dios Padre, que es santo, 3 veces santo. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que buscar nuestra santificación continuamente, aun cuando no somos perfectos, aun cuando la palabra santo puede dar lugar a muchas conjeturas, pero la palabra santo, por si acaso, significa apartado, ¿no? Y cada día nosotros hacemos un esfuerzo, porque no hay hijo de Dios que es cobarde, sino esforzado y valiente para tratar de hacer una separación de una vida que no es de bendición. También otra característica es que el matrimonio cristiano es un ejemplo de amor y de paz ante los demás, principalmente, amados hermanos, en nuestra vecindad. Hoy día creo que todos estamos dando un buen testimonio, creo que todos estamos siendo desafiados a dar un buen testimonio. Primero, no estamos cerca de la familia, estamos cerca de nuestros vecinos. Los vecinos al final de cuentas dirán cómo se maneja este matrimonio, ellos darán cuenta, pero después también dan cuenta nuestros familiares, también dan cuenta en nuestra congregación, ¿no? Y en todo lugar. Debemos, ¿qué cosa? Llamados a hacer luz en la oscuridad. Hoy día, amados hermanos, hay un desafío. Yo he estado predicando ahora últimamente de ese desafío que tenemos todos, de poder prácticamente ser llamados a hacer esa luz para todos los inconversos. Entonces, otra característica, el hogar de un siervo de Dios, de un matrimonio, es fuerte en cuanto pues fuerte como resultado de una alimentación espiritual. O sea, ahora más que nunca no hay pretexto alguno para decir que nosotros estamos inapetentes o algo por el estilo por la palabra de Dios. Cuando tenemos esa sed y hambre de la palabra, amados hermanos, que tiene poder de transformarnos, vamos a lograr formar hogares fuertes, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto? Para que la gente vea, los inconversos sobre todo puedan ver que es posible. Por eso ahí es donde tenemos un llamado especial de poder decirles al mundo que el matrimonio sí es una fuente de bendición, sí es una institución establecida por Dios, con lo cual con las personas que contendemos, ellos no pueden tener ningún argumento cuando ven esa solidez en nuestro matrimonio. Bien, otra cosa, amados hermanos, que es bueno recordar, esto ya lo sabemos todos, hay que saber siempre recordarnos acerca de las funciones. El hombre y la mujer dentro del matrimonio son piezas claves y fundamentales en la familia y en la sociedad. Esto es muy importante, porque todas esas cosas que le estoy compartiendo, amados hermanos, está escrito, no es necesario añadirlas, pero es importante recordar que Dios ve claro y en forma muy sencilla y detallada, tanto al hombre como a la mujer, si efectivamente hicieron un voto de consagración a hacer una vida en dependencia a Él, ¿no? Entonces, acá vamos a resumir brevemente el rol que le corresponde al esposo, ¿no? Tengo acá 8 puntos, ustedes ya lo conocen, pero es bueno recordarlo porque, amados hermanos, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, donde nosotros estamos siendo retados a que después que pase esta coyuntura muy fea que se está viviendo en el mundo pueda ver que volverse a Dios es la solución para todos los problemas. Entonces el hombre, dice, el esposo, debe ser marido de una sola mujer. Es cabeza de hogar bajo la dirección de Jesús y guiado por su Santo Espíritu. Es responsable por su hogar y su familia. Es proveedor de su casa. Es sacerdote de su hogar. Muestra a su familia la palabra de Dios. Quiere decir, amados hermanos, que nosotros no solamente debemos ser proveedores de las cosas naturales, o sea, de los alimentos, de la protección, de la seguridad, sino debemos ser responsables de la provisión espiritual. Es lo más importante, porque eso es lo que va a trascender. Porque hay una promesa de Dios que dice en su palabra que Él nunca ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, la parte natural va a estar asegurada.
la parte natural va a estar siempre asegurada, porque dice la Biblia también en el Evangelio de Mateo 6:33, dice que primeramente el hombre de Dios tiene que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo el resto vendrá por añadidura. Por eso, amados hermanos, si bien es cierto, la parte de la provisión es importante, pero no nos debemos olvidar que el sacerdocio, o sea, la enseñanza del legado dejado por el Señor como parte a los hombres, a los esposos, es ser el proveedor del alimento espiritual en su hogar. También es muy importante tener un buen testimonio. ¿Por qué el testimonio es tan importante? Porque, amados hermanos, uno puede ser un hombre muy elocuente, uno puede ser un hombre que sabe mucho, pero hay una diferencia entre lo que tú dices, si hay coherencia entre lo que tú dices y lo que haces. Si tú eres un hombre incoherente, serás un hombre que hablas, puedes conocer de teoría, pero en la práctica no lo haces. Entonces, el testimonio de un esposo en la casa, la primera que tiene que dar, se puede decir, la aprobación, que es un hombre que se está esforzando en ser un buen esposo, es la esposa. Y después, los hijos. También debemos tener esa tendencia, amados hermanos, a la empatía. O sea, como dice la Biblia, si hallamos gracia delante de Dios, vamos a hallar gracia delante de los hombres, ¿no? Entonces, debemos ser amigos, esa amistad, no solamente por decirlo, ¿no? En la iglesia hay muchos matrimonios con diferentes años de vida matrimonial. Y al principio, cuando uno se casa, parece que pasa como un lecho de rosas, pero en la medida que uno comienza a avanzar, comienzas a caminar como cristiano, hay muchas cosas que se pueden deteriorar. Eso debemos evitar que no pase en un matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios, que el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va siempre en aumento. Tenemos que aumentar. Yo sé que es difícil, porque Dios nos ha unido a dos personas diferentes. O sea, los pareceres, hay muchas cosas que pueden ser contradictorios, pero en el Señor es posible vencer todas esas cosas, ¿no? Entonces también es muy importante tener un corazón dispuesto para perdonar, aceptar errores, o sea, los errores de nuestras esposas, pedir perdón, sin orgullo y con humildad plena. El esposo debe amar a su esposa con todas las fuerzas de su corazón, respetarla, honrarla, interceder en oración por ella, clamando por su bendición, ayudándola, aconsejándola, ministrándola y sometiendo su matrimonio a la paz que Dios da. Estas son, brevemente, es una repetición, porque muchas veces esto es lo que se comparte cuando se ministra en un matrimonio, pero es bueno repetirla. También tenemos las funciones, el rol de la esposa. La esposa es la idónea y motivada para que su matrimonio progrese, no olvidando jamás que la mujer sabia edifica su casa. Dice la palabra en el Proverbio 14:1, que la mujer sabia edifica la casa. Y la palabra idónea, amados hermanos, bueno, todos lo sabemos, pero como una recordación nada más, significa el complemento perfecto. Desde un principio, desde el libro de Génesis, cuando Dios hizo al hombre, lo formó con sus manos, tomó todo ese polvo de la tierra y, amados hermanos, nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Pero Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué hizo? Hizo la idónea. Hizo nuestro complemento, lo que tiene que secundar. Entonces, las esposas tienen un rol muy importante en estos tiempos que estamos viviendo. En esos tiempos, yo sé que va a haber muchas carencias de todo tipo, pero las palabras de aliento que continuamente tienen que estar para su marido, tienen que ser puestas, tienen que ser efectivas, de verdad, sin hipocresía. Hoy día más que nunca, los esposos que estamos un poco heridos porque estamos sin trabajo, los fondos, los recursos económicos han bajado. Ahí es donde entra a tallar la idónea, ese complemento perfecto para alentarnos, para poder decirles, mi amor, esto va a pasar, no, vamos a acomodarnos. No de repente, si teníamos toda esa comodidad antes, decirle ahora, sí, yo me voy a arreglar con esto. Cosas prácticas de ese tipo, porque todos estamos pasando por una crisis. Entonces,
La esposa debe ser fiel, sincera, humilde, de corazón, siempre honrando a su marido. La tercera característica, no entrar en contiendas, ni en vanas discusiones, ni en palabrerías, más bien siempre buscando la comunión con el Señor, con tu esposo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no hay mejor lugar de darle lugar al diablo en las contiendas y en las contradicciones o en las discrepancias, o en las quejas, en las murmuraciones. Ahí les damos lugar al diablo. El diablo viene ese instante, porque el diablo no es omnisciente, sino el diablo ve nuestras acciones y de eso se aprovecha para generar todo ese ambiente donde no reina la armonía y viene la división, las discrepancias y las peleas, las distensiones, porque él ha venido a robar, a matar y a dividir. Entonces no debemos entrar, la esposa no debe entrar en contiendas, ni en discusiones, ni en palabrerías. Siempre tiene que anhelar, buscar la comunión. Dice, la mujer sabia edifica su casa, y esa es una verdad. La mujer tiene trabajo. Ahora, los hombres también, el Señor nos dice que debemos vivir sabiamente con ella, tratándola, pero ¿cómo? Dice, como un vaso más frágil. O sea, a ambos el Señor nos llama a vivir sabiamente. A la mujer sabia para la edificación, porque es verdad. Hoy día más que nunca, amados hermanos, en esta situación que estamos pasando en las casas, tiene que haber una edificación mutua. Yo particularmente, en estos más de 50 días, yo les vuelvo a repetir, yo soy el titular ahora en el lavado de platos. No quiero que nadie me quite ese rol en la casa, ¿no? Pero no solamente en eso, sino apoyar en muchas labores más. Y ahora creo que entendemos que hay cosas donde uno se tiene que complementar mucho mejor. Entonces, la palabra edifica tiene mucha connotación, ¿no? Porque todos sabemos que hay una característica, unos dones especiales que nuestras esposas tienen para la edificación, particularmente de los hijos. Ahora vamos a entrar a la segunda parte. La primera parte era el pacto y acabamos de escribir, y vamos a entrar ahora a la segunda parte, que viene a ser acerca de los conflictos que siempre se presentan en el hogar cristiano, ¿no? Estamos hablando de matrimonios cristianos en la etapa del COVID-19. Entonces, como le dice hace un momento, este tiempo que el Señor nos ha regalado, porque de verdad, amados hermanos, es un regalo, al margen de todo lo que estamos viviendo, es un regalo, porque nunca antes en la historia de la humanidad creo que se ha dado esto de acá. Que todo el mundo conmovido, todo el mundo prácticamente herido por alguna otra razón en cualquier parte de lo que nos ha tocado vivir, es una experiencia prácticamente que da lugar, amados hermanos, a muchos conflictos. Hay muchos conflictos. Nosotros acá en el Perú sabemos que hay una línea telefónica directa, porque hemos visto que el comportamiento de los hombres o de las mujeres en tiempos así de encerramiento tienen reacciones muy heterogéneas. Y eso es lo que el Señor nos dice en su palabra, cómo es que tenemos que manejar estas cosas. Acerca de los conflictos, dice, en Efesios 5, vamos a leer brevemente, desde el versículo de Efesios 5, 21, dice, dice la palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su madre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Creo que acá nada podemos añadir, todo está expuesto en esta porción. Entonces, la sujeción es entre ambos, pero ojo, acá hay un orden, amados hermanos. En el Señor todo está en orden. La mujer se va a sujetar al marido siempre y cuando el esposo esté sujeto al Señor. Hay una línea de carrera. Ustedes han visto cómo son los mandos militares. Ahí en los mandos militares hay una orden prácticamente vertical. Y es algo parecido. Entonces, acá no debe haber ninguna discusión. Porque, amados hermanos, si estamos haciendo un matrimonio en torno a nuestro Señor, como dice la palabra, hay un salmo precioso, el 127, si Jehová dice no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si nosotros no estamos dejando que el Señor obre en nosotros, en vano estamos haciendo, no lo vamos a hacer. Por eso dice, el esposo muchas veces agravia el término de cabeza de hogar al volverse dominante, vanaglorioso, insensible y otra cosa más. Y aún así desea que su esposa se someta. Es una gran mentira del enemigo, cuando esto no está en el orden que Dios ha establecido. El Señor aquí va a mostrar en su hogar, ¿no? El Señor siempre nos muestra, amados hermanos, que el esposo verdaderamente es la cabeza, es la guía de su hogar, pero hay una condición, tiene que poner a Dios como testigo de sus vivencias. O sea, si tú estás haciendo una vida unilateralmente, como dice la palabra de Dios, hay un proverbio precioso, el proverbio 3:5. Si tu confianza no está totalmente en el Señor, si tú no confías totalmente, si no te estás fiando en el Señor totalmente, amados hermanos, no va a pasar nada. Dice, confía, dice la palabra, en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El hecho de apoyarte en tu propia prudencia puede dar lugar a muchos errores y errores muy dañinos para el matrimonio. Por eso es importante que esta porción de Efesios, que es una porción clara que habla acerca de someteos unos a otros, está ligada prácticamente, es una cosa vertical. Si nosotros estamos a cuentas con el Señor, amados hermanos, va a haber paz, porque estar a cuentas con Él, eso significa estar en paz con Él, y va a haber paz en nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, el esposo como cabeza debe ser sabio en la guía de su hogar, poniendo a Dios como testigo de sus vivencias, como sacerdote y cabeza de familia. De esta forma, el hogar será, dice, bendecido. Los judíos en el Antiguo Testamento tenían tradiciones hebreas donde la mujer muchas veces alcanzaba un concepto pobre de sí misma. Hasta el día de hoy, amados hermanos, hay ese concepto, ¿no? No se mencionaba a la mujer. Pero hace 2000 años atrás, amados hermanos, Jesús dio a la mujer una victoria, logrando para ella una mejor estima por parte de su esposo. Dice, Jesús muestra que el hombre y la mujer son iguales, pero que aún cada uno cumple funciones propias de su sexo. O sea, para Jesús no hay diferencia entre el hombre y la mujer, solo que Él hace una diferencia de roles. Los esposos ante Dios son iguales, hombre o mujer. Esto quiere decir que el amor de Dios para ambos es igual. El trato es igual, mas no sus funciones o el rol como participante de la gracia de Dios. Por ejemplo, la mujer, yo sé, o sea, el hombre cristiano, el esposo de verdad, debe ser el sacerdote de la casa, ¿no? Él sigue siendo la cabeza. Y por muchas razones que hemos hablado hace un momento. Pero eso se tiene que ejercer si hay esa correlación. Si no existe eso, amado, va a ser diferente. Por eso que hoy día tenemos a veces las esposas están arriba del varón, porque el varón ha descuidado esa parte. Y eso Dios lo va a ver, porque delante de Dios somos iguales. Porque el que está tomando, se puede decir, la decisión valiente de hacer que su hogar se ciña a las cosas de Dios, no es el hombre, sino la mujer. Pues Dios ya entró a ese hogar.
Debiendo el hombre reaccionar, debiendo el hombre ponerse a cuenta con el Señor para poder ejercer ese rol que fue encomendado desde el principio. Pero si no lo ejerce, la mujer sale adelante. Y por eso vemos ver en nuestra congregación muchas mujeres que están adelante que el hombre por esa situación. ¿Por qué? Porque el hombre no cumple el rol el cual le fue encomendado. Entonces, esto, amados hermanos, quiero finalizar. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y pueden venir tiempos mucho más peligrosos todavía que este, porque no sabemos cómo va a reaccionar la coyuntura más adelante, la situación. Pero no nos debemos olvidar, amados hermanos, que el matrimonio cristiano en estos tiempos, Dios nos ha dado una especie de una vida forzada, por decirlo así, para unas lecciones intensivas. ¿Para qué? Para replantearnos muchas cosas que de repente lo estamos haciendo mal. Yo nunca me imaginé hablar de esto, que nosotros lo conocemos. Por eso que el Señor, en el Antiguo Testamento, está el rol muy importante desde el principio, como la primera institución que Dios formó. Pero en el Nuevo Testamento, Dios nos habla a través del primer ministerio de nuestro Salvador Jesucristo, que fue una boda. El primer milagro que Dios hizo cuando empezó su ministerio fue un matrimonio. Y es por eso, amados hermanos, que ese misterio tan grande que es el matrimonio, amados hermanos, si Dios no está en el medio, es imposible. Si Dios no edifica nuestra casa, si Dios no está en medio de nosotros, en vano estamos trabajando. Así que, amados hermanos, estamos obligados, estamos llamados, los hombres, a tomar esta decisión de decirle, Señor, yo no puedo. Decir como Salomón cuando era un jovencito, Señor, yo no tengo sabiduría, dame sabiduría para poder manejar este tema, para poder conducir mi hogar. Y Dios, si lo has hecho sinceramente, con un corazón humillado, un corazón prácticamente rendido al Señor, Dios responderá a tu oración y, amados hermanos, Dios te dará toda esa pericia que necesitamos para poder sacar adelante nuestro matrimonio. Porque yo he visto, yo soy testigo de muchos matrimonios venidos a menos por la falta de decisiones, por falta de que el hombre no tiene una rendición adecuada. Y también a veces puede suceder por el lado de la esposa. Pero, amados hermanos, Dios es poderoso para poder tornar esa situación y hacer que nuestro matrimonio sea una victoria. Vamos a orar para cerrar esta reunión. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, porque tú siempre mandas una palabra oportuna para tus hijos, para esta parte de tu cuerpo. Sabemos, Señor, que hoy día estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero nos ha dado una oportunidad, bendito Dios, como matrimonio, para sanar, para corregir muchas cosas que no lo estábamos haciendo antes, y ahora nos ha dado ese tiempo precioso para poder poner por obra esos roles que antes no lo hacíamos, Señor. Ayúdanos, Padre, perdónanos a los hombres, a los esposos, Señor. Toda falencia, Señor, toda la falta de diligencia, pero sabemos que tú eres poderoso, que cuando ves un corazón contrito y humillado, arrepentido, Señor, de reconocer sus errores, tú inmediatamente nos sostienes, nos soportas y nos envías a través de tu Santo Espíritu esa ayuda oportuna para poder tornar las cosas para bien, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Hemos orado y agradecido en nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.